Buenas tardes, les doy la bienvenida a una nueva clase asincrónica de nuestra materia. En esta clase vamos a comenzar a estudiar uno de los temas más importantes que tiene la materia y que integra la segunda parte del programa de estudios. Me refiero a la clasificación de las obligaciones. Les adelanto que es un tema, por cierto, complejo, particularmente porque tiene una extensión importante, ¿sí? Eso es lo que lo complejiza de cierta manera. De todas maneras, no vamos a ver todas las clasificaciones de las obligaciones, porque eso nos demandaría al menos 2 o 3 clases. Por lo tanto, la propuesta para esta clase va a ser comenzar a estudiar los criterios de clasificación, y luego vamos a ingresar en el análisis de una de las obligaciones que tienen más importancia en el día a día. Me refiero a las obligaciones de dar cosas ciertas. Y dentro de este gran tema vamos a dividirlo en 3 secciones. En primer lugar, vamos a estudiar los aspectos generales de las obligaciones de dar cosas ciertas. Después vamos a pasar a analizar una de sus finalidades, ¿sí? Me refiero a las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Y por último veremos aquellas obligaciones de dar cosas ciertas que tienen por objeto, por finalidad, restituir a su dueño. Les propongo entonces comenzar a transitar ese camino. ¿Cuáles son los criterios de clasificación? O mejor dicho, ¿cómo se clasifican las obligaciones? Bueno, pueden ser clasificadas de acuerdo a los 4 elementos estructurales que tiene la obligación. Me refiero al vínculo jurídico, el objeto, los sujetos, la causa fuente, pero también podemos agregar como parámetro de clasificación sus modalidades. Según la interdependencia del vínculo, las obligaciones se clasifican o pueden ser principales y accesorias. ¿Cuáles son las obligaciones principales? Bueno, las obligaciones principales son aquellas cuya existencia, eficacia, régimen jurídico y desarrollo funcional es autónoma e independiente de cualquier otro vínculo obligacional. Por el contrario, las obligaciones accesorias son aquellas que se encuentran supeditadas a otra obligación, es decir, dependen de otra obligación, y esta otra obligación es llamada obligación principal. Por ejemplo, en el marco de un contrato de locación, cuando se establece una cláusula de fianza, por la cual el fiador se obliga frente al incumplimiento del deudor a garantizar justamente la obligación, bueno, la fianza es una obligación accesoria. Por lo tanto, frente a la nulidad o a la extinción de la obligación principal, cae también la obligación accesoria. Acá rige el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pero no a la inversa, ¿sí? Frente a la nulidad o frente a la extinción de la obligación accesoria, bueno, en nada altera o en nada modifica a la obligación principal. Otra obligación accesoria típica es la cláusula penal, ¿sí? Tanto en sus versiones compensatorias como moratorias. Según los sujetos, las obligaciones se dividen en obligaciones de sujeto singular y obligaciones de sujeto plural. Las obligaciones de sujeto singular son aquellas que presentan un deudor y un acreedor. En cambio, las obligaciones de sujeto plural son aquellas que tienen 2 o más personas en el polo activo o en el polo pasivo o en ambos polos, ¿sí? Puede ser que haya una obligación con un solo deudor y 2 acreedores, o bien una obligación con un solo acreedor y 2 deudores, o con 2 o más deudores y 2 o más acreedores. Respecto a la causa fuente, las obligaciones se clasifican en obligaciones nominadas, que son aquellas cuya causa fuente se encuentra expresamente regulada en el ordenamiento jurídico, por ejemplo, los contratos, los actos ilícitos. En cambio, las obligaciones innominadas son aquellas que provienen de fuentes que no contienen una regulación orgánica o determinada en el
en el código, en el ordenamiento jurídico. Son las comúnmente llamadas obligaciones ex lege. También, con relación a sus modalidades, las obligaciones pueden ser puras y simples o modales. Son puras y simples aquellas obligaciones que no están condicionadas o no están sujetas a ninguna modalidad. Recordarán ustedes que las modalidades que pueden afectar los actos jurídicos son el plazo, la condición o el cargo. Las obligaciones puras y simples, o también llamadas de exigibilidad inmediata, pueden ser justamente exigibles desde el mismo momento del nacimiento de la obligación. En cambio, las obligaciones modales son aquellas que están sujetas a alguna de estas modalidades que les acabo de mencionar, ya sea porque tienen un plazo suspensivo, una condición o bien porque tienen un cargo. Teniendo en cuenta el objeto, este elemento admite diversas clasificaciones, ¿sí? En primer lugar, respecto a la naturaleza de la prestación, las obligaciones pueden ser de dar, de hacer o de no hacer. Las obligaciones de dar son aquellas en las cuales el objeto, la prestación, consiste en la entrega de una cosa. Las obligaciones de hacer, en cambio, son aquellas cuya prestación se materializa a través de una actividad, ¿sí? A través de la realización de una actividad en sentido amplio, comprensiva tanto de la construcción de un bien, de la prestación de un servicio o de la ejecución de una obra. Por más que después de que el deudor realice cualquiera de estas actividades tenga que ser entregada al acreedor. Por ejemplo, si un pintor es deudor de pintar un cuadro y después ese cuadro tiene que ser entregado al acreedor, por más que también haya una entrega de la cosa, la obligación principal consiste en el desarrollo de una actividad. Por lo tanto, la obligación es de hacer y no de dar. La obligación de no hacer es aquella que tiene por objeto una abstención o un hecho negativo. Por ejemplo, el deudor que se obliga a no instalar un determinado negocio en un radio específico, o a no viajar a determinado país, ¿sí? Acá el deudor cumple con la mera abstención. Respecto de la aptitud, o del grado, mejor dicho, de determinación de la prestación, las obligaciones se clasifican en obligaciones de prestación determinada y obligaciones de prestación relativamente indeterminada. Las primeras son aquellas en las cuales el objeto está perfectamente individualizado desde el mismo nacimiento de la obligación, ¿sí? Por ejemplo, las obligaciones de dar cosas ciertas integran esta categoría, las obligaciones de hacer y las de no hacer también. Las obligaciones de prestación relativamente indeterminadas son aquellas que no tienen individualizado el objeto de la prestación, no tienen individualizada la prestación desde el mismo nacimiento, sino que la determinación de la prestación va a ser realizada con posterioridad, por supuesto, antes de su vencimiento, a través de la elección u opción o la individualización que pueda hacer cualquiera de las partes, ya sea el acreedor o deudor, o bien de un tercero. Dentro de esta categoría encontramos las obligaciones facultativas, las alternativas, las obligaciones de género y las obligaciones también de dar dinero. Respecto a la complejidad del objeto, las obligaciones son simples, son aquellas que contienen una única prestación, u obligaciones de objeto plural o compuesto, son aquellas que contienen dos o más prestaciones. Y a su vez esta última clasificación admite dos subdivisiones, son las obligaciones de objeto conjunto o conjuntivas, son aquellas en las cuales las dos o más prestaciones se deben en forma acumulativa. Por ejemplo, el deudor que se obliga con el acreedor a entregar un auto, a entregar un cuadro y a entregar una estatua. El deudor cumple entregando todas estas prestaciones. Por lo tanto, el acreedor puede exigir el cumplimiento de la totalidad de la entrega de esos objetos. Pero también pueden ser conjuntivas, disyuntivas, son aquellas en las cuales, si bien existen dos o más prestaciones al momento del nacimiento de la obligación,
el deudor se libera si cumple solo alguna de ellas. Y dentro de esta categoría encontramos a las obligaciones alternativas y a las obligaciones facultativas. Respecto de la aptitud del objeto para ser fraccionado, tenemos las obligaciones de objeto divisible, ¿sí? Es aquellas por las cuales, digamos, el objeto puede ser dividido, fraccionado, sin alterar la esencia o la estructura de la prestación, ni tampoco alterar su valor, y puede ser fraccionado entre los distintos coacreedores o los distintos codeudores. En cambio, las obligaciones indivisibles son aquellas que tienen por objeto una prestación que no puede ser fraccionada. Por ejemplo, si yo me obligo frente a dos acreedores a la entrega de un caballo. Por supuesto, la prestación, en este caso la entrega de un caballo, no es posible de ser dividida, no es posible de ser fraccionada entre mis dos acreedores. Esta categorización tiene relevancia cuando hay dos o más sujetos en cualquiera de los dos polos de la relación obligatoria. Porque si existiera un solo deudor y un solo acreedor, por más que el objeto de la prestación pueda ser divisible, por ejemplo, si es una obligación de dar sumas de dinero, la obligación se considera indivisible. ¿Y por qué se considera indivisible? Bueno, porque el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, por lo tanto, no puede ser dividido el cumplimiento de la prestación. También tenemos, en cuanto a al índole del interés comprometido, ¿sí? Las obligaciones se clasifican en obligaciones de medios y de resultados. ¿Cuáles son las obligaciones de medios? Las obligaciones de medios son aquellas en las cuales el deudor se compromete a actuar diligentemente, por más que el objetivo que las partes tuvieron al contraer la obligación no se cumpla, ¿sí? El deudor cumple prestando diligencia. El factor de atribución de la responsabilidad en este caso es subjetivo, es decir, cuando el deudor omite realizar las diligencias necesarias para el cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, se requiere culpa o dolo. En cambio, las obligaciones de resultados son aquellas en las cuales el deudor se compromete a un resultado determinado, ¿sí? Garantiza un fin determinado. Y frente al incumplimiento de ese resultado, de ese fin, bueno, va a frustrar el interés del acreedor. En este caso, el factor de atribución para la responsabilidad del deudor es objetivo, independientemente de la culpa. Por lo tanto, el deudor que pretenda liberarse va a tener que demostrar la imposibilidad de cumplimiento por una causa ajena, por ejemplo, por un caso fortuito. En cuanto a las obligaciones de dar cosas ciertas, tenemos que hacer una distinción atendiendo a la finalidad de ellas. Y en este caso las obligaciones de dar cosas ciertas se dividen en obligaciones de dar cosas ciertas para transmitir o constituir derechos reales, obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño, y obligaciones de dar cosas ciertas para transferir el uso o la tenencia. Estas últimas obligaciones son las que nos interesan al efecto de este encuentro, y son las que vamos a comenzar a estudiar y analizar en profundidad. Pasemos entonces ahora a ver cuáles son los aspectos generales que tienen las obligaciones de dar cosas ciertas. En primer lugar, nos tenemos que preguntar qué son las obligaciones de dar cosas ciertas. Y son aquellas que tienen por objeto la entrega de una cosa que está perfectamente determinada e individualizada desde el nacimiento mismo de la obligación. El deudor solo cumple la prestación y va, por ende, a liberarse entregando la misma cosa a la cual se obligó, ¿sí? No puede entregar una cosa distinta. ¿Qué deberes tienen las partes en esta clase de obligaciones? Tenemos que distinguir los deberes que le corresponden al deudor y los deberes que le corresponden al acreedor. Respecto del primero de los sujetos, tiene dos deberes principales, ¿sí? Y un tercer deber secundario.
Los dos deberes principales es, en primer lugar, conservar la cosa, en primer lugar, mejor dicho, conservar la cosa en el estado en que se encuentra al momento de contraer la obligación hasta que esta cosa tenga que ser entregada al acreedor. Por lo tanto, tiene la obligación de mantener la cosa inalterable, es decir, sin producir ningún tipo de modificación. El segundo deber principal que tiene es entregar la cosa. ¿Y qué incluye la entrega de la cosa? Es con todos sus accesorios. Y esta entrega tiene que ser realizada en el lugar, en el tiempo y en el modo en que han sido convenidos con el acreedor. El deber secundario que tiene el deudor y a los que, digamos, al que se le suman los dos anteriores, es un deber secundario de conducta que está relacionado con la prestación de la colaboración necesaria para que la entrega de la cosa sea realizada en forma efectiva. Y esto es una derivación lógica del principio general de la buena fe, e incluye la entrega de todos los documentos que estén en poder del deudor y que tengan relación con la cosa. Por ejemplo, manuales o instrucciones de uso. También otro deber secundario de conducta y que está relacionado con la colaboración que tiene que prestar el deudor, se relaciona con la ayuda necesaria para la instalación de la cosa, para que la instalación de la cosa sea realizada en forma eficaz. Este es otro deber de conducta que puede tener el deudor. Respecto al acreedor, tiene, por supuesto, el deber correlativo de recibir la cosa de conformidad con la naturaleza y con los usos y costumbres del lugar de celebración de la obligación. Y también tiene un deber que no es tal, sino que es una carga específica. ¿Y cuál es esta carga? Es la de inspeccionar la cosa al momento de la entrega. ¿Y por qué decimos que es una carga? Porque en caso de omitir inspeccionar la cosa en el momento en que el deudor se la entrega y la recibe sin hacer ningún tipo de reservas, se presume que no tiene ningún tipo de vicio aparente y que la cosa tiene una calidad adecuada. Esto lo establece expresamente el artículo 747 del Código Civil y Comercial. Fíjense lo que dice el artículo 747. Dice, entrega. Cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega. La recepción de la cosa por el acreedor, y esto es lo que a nosotros nos interesa, hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa. Por lo tanto, decimos que esto es una carga porque es un imperativo del propio interés. Frente al incumplimiento, bueno, el perjudicado es el propio acreedor. ¿Qué finalidad puede tener la entrega de la cosa en este tipo de obligaciones? Bueno, puede tener tres finalidades. En primer lugar, transmitir o constituir un derecho real. En segundo lugar, puede también ser para restituir la cosa a su dueño. Y en tercer lugar, para transferir el uso o la tenencia de la cosa. Nosotros nos vamos a concentrar en el estudio de las primeras dos finalidades. Las obligaciones de dar cosas ciertas para transferir el uso o la tenencia de la cosa, en realidad, como el propio código se limita a remitirse a las disposiciones que contienen los títulos especiales, es decir, los contratos por los cuales se constituyen este tipo de obligaciones, locación, contrato de comodato, contrato de depósito, y cada uno de estos contratos tiene una regulación específica diferente, bueno, van a ser estudiadas cuando vean contratos, ¿sí? Contratos en la parte especial y estudien este tipo de actos jurídicos. Entonces nos vamos a concentrar, como les decía, en las obligaciones de dar cosas ciertas para transmitir o constituir derechos reales, y en las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño. Comencemos por las primeras. En primer lugar, tenemos que distinguir tres grandes sistemas que reconoce el derecho comparado relativo a la transferencia del dominio y la constitución de derechos reales. El primero de los sistemas es el sistema romano, a partir del cual, para la transmisión o constitución de derechos reales por actos entre vivos,
es necesario la constitución de dos requisitos, o de dos hechos. El primero de ellos es el título. ¿Qué es el título? El título es el acto jurídico que tiene por finalidad transmitir un derecho real, y que está revestido de todas las formalidades que el ordenamiento jurídico le impone para la consagración de ese fin. Por ejemplo, el contrato de compraventa, ¿sí? La permuta. Cuando estos contratos, por supuesto, son referidos a bienes inmuebles, bueno, las formalidades que requiere el ordenamiento jurídico es la instrumentación por escritura pública. Por eso se dice que en ese caso es título suficiente. Y el segundo de los hechos que se requiere para la transferencia del dominio en este sistema es el del modo. El modo es la tradición de la cosa, la entrega material de la cosa que voluntariamente hace el trans en favor del accipiens, que es quien la recibe de conformidad. El efecto que tenía en aquel sistema romano, en el antiguo derecho romano, el efecto que tenía la tradición era principalmente de otorgar publicidad a la, digamos, a la constitución del derecho real. Y de esa manera, bueno, la sociedad se presumía que era conocido por toda la sociedad la constitución y la transmisión del derecho real, y le iba a ser oponible justamente a los terceros. El otro de los sistemas que reconoce el derecho comparado es el sistema francés. Este sistema es denominado consensualista. ¿Por qué? Porque el principio general es el de la transmisión y constitución de derechos reales por el solo consentimiento de las partes, sin necesidad de realizar ningún tipo de entrega, ¿sí? Sin necesidad de que se realice o se efectivice la tradición de la cosa, ni de ninguna otra exigencia. Aunque posteriormente se requirió para la constitución de derechos reales y la transmisión de derechos reales sobre cosas inmuebles, la inscripción en un registro creado justamente al efecto para posibilitar la oponibilidad de esa transferencia a los terceros. Por lo tanto, era una inscripción registral meramente declarativa. ¿Por qué? Porque entre las partes surtía efectos desde que, digamos, desde que expresaban el consentimiento, ¿sí? Para la transferencia y la constitución del derecho real. El tercero de los sistemas es el sistema alemán. Y el sistema alemán distingue, según se traten de bienes muebles o de bienes inmuebles. Con relación a los primeros, bueno, adopta digamos, el sistema romanista de título y modo, es decir, de acto jurídico más traición, de contrato más entrega de la cosa, ¿sí? Compra-venta más entrega de la cosa. Esto es con relación a los bienes muebles. Pero para los bienes inmuebles consagra un régimen de inscripción registral que es constitutiva. ¿Por qué? Porque el derecho real no se adquiere sino hasta que se produce la inscripción del instrumento respectivo en el registro de la propiedad. Por eso, hasta tanto no se inscriba el instrumento por el cual fue formalizada digamos, la contratación, la transmisión del derecho real, no se adquiría el mismo, ¿sí? Es una inscripción registral, en este caso constitutiva. Muy bien, ¿cuál de todos estos sistemas es el que adopta nuestro código, el que adopta el derecho argentino? Nuestro ordenamiento jurídico también distingue según de qué cosas se trate. Para las cosas muebles, ¿sí? Para las cosas muebles no registrables, también rige plenamente el sistema romanista de título y modo. ¿Por qué? Porque acá se presume que la posesión de la cosa mueble, digamos, el poseedor de una cosa mueble es su propietario. Nosotros decimos que posesión vale título. Ahora, para los inmuebles y para los muebles registrales, el sistema es muy distinto. Respecto de los bienes inmuebles, entre las partes el derecho real nace desde que tenemos
un título suficiente. Recuerden que el título es el acto jurídico que tiene por finalidad transmitir o constituir un derecho real y que está revestido de todas las formalidades que el ordenamiento le impone justamente para la consecución de ese fin, pero también es necesario la tradición, la entrega de la cosa. Entonces, para las partes simplemente se adquiere y se transmite el derecho real con el título y con el modo. Pero hay un requisito extra que se exige para que esa transmisión le pueda ser oponible a los terceros. Y ese requisito adicional es que se inscriba el instrumento en el registro de la propiedad inmueble. Por lo tanto, para los terceros va a ser oponible la transmisión y la adquisición de derechos reales y les va a surtir efectos desde que el registro toma razón de ese acto jurídico. En cambio, con relación a los muebles registrables, tenemos que distinguir respecto de si se trata de automotores o de equinos de pura sangre o de otros muebles registrables como pueden ser buques y aeronaves. Respecto a los automotores y los equinos o caballos de pura sangre, la transmisión del derecho real solo va a operar desde el momento de la inscripción en el registro. Por lo tanto, hasta tanto se inscriba en el registro, por más que se haya hecho la tradición de la cosa, por ejemplo, del vehículo, del automotor, si no se inscribió en el registro, no se adquiere ningún tipo de derecho real, no se adquiere la propiedad de la cosa, no se adquiere el derecho real de dominio. Se requiere, o se adquiere, mejor dicho, el derecho real de dominio recién a partir de la inscripción en el registro de la propiedad automotor y créditos prendarios. Por eso, la inscripción en estos casos es constitutiva del derecho real. Sin la inscripción no surte efectos ni siquiera entre las partes. Ahora, con relación a los buques y aeronaves, el sistema es prácticamente el mismo que el de los inmuebles. ¿Qué quiere decir? Que para las partes se requiere simplemente de título y modo, pero se va a necesitar la inscripción registral en el registro creado al efecto, a los fines de que esa transmisión y esa adquisición del dominio pueda llegar a ser oponibles a los terceros. ¿Sí? Es un sistema similar, como les dije, de los bienes inmuebles. ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones de dar cosas ciertas? ¿O qué efectos producen las obligaciones de dar cosas ciertas? Tenemos que distinguir los efectos que se producen entre las partes, entre el acreedor y el deudor, y respecto de los terceros, ajenos a esta relación jurídica obligacional. Respecto de los efectos que produce entre las partes, acá lo que nos va a interesar principalmente es la teoría de los riesgos de la cosa, ¿sí? Que es, digamos, cuáles son los riesgos a los que está expuesto la cosa desde el momento en que la obligación nace hasta el momento en que la obligación se extingue por pago voluntario, es decir, hasta el momento en que el deudor deba entregar la cosa al acreedor. En ese plazo pueden sucederse, digamos, distintos riesgos. Por lo tanto, les decía que la teoría de los riesgos estudia o le interesa aquellas cuestiones relativas a la pérdida y al deterioro que puede sufrir la cosa desde que la obligación, como les decía, nace hasta el momento de su cumplimiento, hasta el momento en que el deudor tenga que hacer entrega de la cosa al acreedor. Y acá tenemos que distinguir también los supuestos de las mejoras naturales y artificiales, que son, las mejoras naturales son los aumentos, ya lo vamos a ver en profundidad más adelante, y también respecto de los frutos. ¿Qué sucede con relación a los frutos? ¿Cuáles son los riesgos a los que está expuesta la cosa en este periodo que les decía, desde el momento en que la obligación nace, desde el momento en que la obligación se origina, hasta el momento en que el deudor deba entregar la cosa al acreedor? En primer lugar, ¿qué es riesgo? ¿Qué es un riesgo? ¿Qué entendemos por riesgo? El riesgo es una contingencia fortuita de un daño.
y comprenden todos los accidentes que alcanzan a la cosa en su existencia material y que provocan su pérdida o deterioro. ¿Qué riesgos resultan relevantes, digamos, a los efectos de nuestra materia? Los riesgos, por supuesto, que nos van a interesar son aquellos que se corresponden con los daños que la cosa puede sufrir o puede padecer desde que se origina la obligación, desde que nace la obligación, hasta que justamente el deudor tenga que hacer entrega de la misma al acreedor, hasta el momento del pago. Acá hay un principio general que es muy importante que tengan en cuenta, y que establece lo siguiente: el propietario es quien soporta los riesgos de la cosa, ¿sí? En principio, digamos, la cosa, digamos, los aumentos de la cosa, las mejoras, las pérdidas y los deterioros, digamos, deben ser soportados por el dueño, por el propietario de la cosa. Este es un principio general que nos va a servir para contextualizar esta cuestión. El artículo 755, precisamente, del Código Civil y Comercial, específicamente contempla este principio general. Es un principio que está expresamente consagrado en el Código. Y dice: riesgos de la cosa. El propietario soporta los riesgos de la cosa. Los casos de deterioro o pérdida, con o sin culpa, se rigen por lo dispuesto sobre la imposibilidad de cumplimiento. ¿Cuándo se produce la pérdida de la cosa? La cosa puede perderse, digamos, por tres cuestiones distintas. En primer lugar, si la cosa se destruye materialmente en forma total. Se trata, por supuesto, de un perjuicio, un menoscabo, que va a alterar la propia sustancia de la cosa y la torna inútil en términos económicos, es decir, ya no va a ser aprovechada económicamente. El segundo de los supuestos por los cuales puede perderse la cosa es cuando se pierde o desaparece sin saber dónde se encuentra. Por ejemplo, si la cosa es robada, o si la cosa es caída al fondo del mar. Bueno, en este caso también se considera la pérdida de la cosa. Y en tercer lugar, cuando la cosa es puesta fuera del comercio, por ejemplo, cuando es expropiada. En estos tres supuestos se considera la pérdida de la cosa. Muy bien, ¿quién tiene que soportar las pérdidas? Como les había dicho antes, acá hay un principio general que establece que las cosas se pierden o deterioran para su dueño. Pero tenemos que distinguir las pérdidas que se producen por culpa del deudor, o mejor dicho, por causas imputables al deudor, de aquellas pérdidas que se producen por causas que no son imputables al deudor. Respecto de estas últimas, es decir, por la pérdida, digamos, que se produce sin culpa del deudor, por causas no imputables al deudor, acá, por supuesto, que rige el principio general. En este caso, la obligación se va a extinguir por imposibilidad de cumplimiento. Es una imposibilidad sobreviniente, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación. Y obviamente esta imposibilidad de cumplimiento por causas ajenas al deudor, una vez producida, genera, o produce, mejor dicho, la extinción de la obligación sin ningún tipo de responsabilidad para el deudor. Por el contrario, si la cosa llegase a perderse por causas que son imputables, que son atribuibles al deudor, bueno, en este caso el acreedor puede exigir el contravalor económico de la prestación, que no es otra cosa que la ejecución forzada por el equivalente dinerario que vimos cuando estudiamos los efectos de las obligaciones, más los daños, los mayores daños que, digamos, la pérdida de la cosa le pudo haber provocado. Por ejemplo, supónganse que yo soy acreedor de la entrega de un bien inmueble, ¿sí? Hay un deudor que me debe entregar una casa. Y en esa casa yo pensaba instalar un hostel, ¿sí? O una hostería. ¿Qué pasa si el deudor dolosamente
incendia el inmueble, es decir, digamos, destruye totalmente la cosa, ¿sí? Como consecuencia del incendio la cosa se destruye, por lo tanto la prestación en especie ya no es posible de ser cumplida. ¿Qué opción tengo yo como acreedor? Bueno, yo puedo iniciar la ejecución forzada de la obligación, no ya en especie, es decir, es imposible porque la cosa fue destruida, pero puedo iniciar la ejecución forzada de la obligación por el equivalente dinerario. Puedo reclamar, digamos, el contravalor dinerario de la prestación, lo que esa casa vale en el mercado. Pero no solo eso, yo incluso podría reclamar los mayores daños que el incumplimiento me ocasionó. ¿Cuáles serían estos daños? Por ejemplo, el lucro cesante, es decir, las ganancias que yo me he visto privado de obtener, que era justamente los alquileres que me iba a producir la instalación del hostel o de la hostería. Bueno, esto se llama lucro cesante, lo vamos a ver cuando estuvimos responsabilidad civil. Yo también podría además reclamarle al deudor estos daños y perjuicios que su incumplimiento me ocasionó. Ahora, siempre el acreedor en este tipo de supuestos debe exigir el contravalor dinerario de la prestación. Bueno, en realidad no. En ciertos casos, por ejemplo, cuando se trata de cosas fungibles o cuando se trata de obligaciones que iniciaron siendo de género, pero que como consecuencia de la opción que realizó el deudor o cualquiera de las partes se transformó en una obligación de dar cosas ciertas, bueno, en este caso el acreedor puede exigir una cosa equivalente, una cosa de la misma especie y calidad. Pero además de esto, también puede reclamar los mayores daños que el incumplimiento le produjo. Pasemos ahora al deterioro de la cosa. ¿Y cuándo se produce o cuándo puede producirse el deterioro? Cuando la cosa experimenta una alteración intrínseca en su estructura que, si bien no altera la esencia o la sustancia de la cosa, bueno, ocasiona o produce una disminución de su valor económico. Tenemos que saber que el deterioro no es lo mismo que la pérdida. La pérdida es, digamos, la destrucción total de la cosa. En cambio, el deterioro es solamente una merma o una alteración que no produce la destrucción total de la cosa, sino simplemente su disminución en el precio, en su valor económico. ¿Cuáles son los efectos o qué efectos produce el deterioro de la cosa? Acá también tenemos que distinguir si se tratan de deterioros que se producen como consecuencia de, digamos, una causa que es imputable al deudor o no, si es por un hecho ajeno o por un caso fortuito. En caso de que el deterioro se produzca por un caso fortuito, es decir, por un hecho ajeno, no imputable al deudor, si este deterioro tiene una entidad superlativa, una entidad suficiente para producir la frustración del interés del acreedor, bueno, por supuesto que acá también rige el principio general, según el cual la obligación se extingue sin responsabilidad del deudor. Pero el acreedor también puede optar por recibir la cosa en el estado en que se encuentra, ¿sí?, deteriorada, con una disminución proporcional del precio. Esta opción también puede ser ejercida por el acreedor. Respecto del deterioro que se produce por causas que le son imputables al deudor a título subjetivo, a título objetivo, es decir, por culpa o dolo, o por cualquier otro de los factores objetivos de la responsabilidad, el acreedor en este caso no está obligado a recibir la cosa en ese estado, sino que puede, digamos, optar por tres opciones distintas. En primer lugar, lo que puede hacer es aceptar la cosa con una disminución proporcional del precio, por supuesto, pero además puede demandar los daños y perjuicios
que la conducta del deudor le ocasionó. En segundo lugar, puede exigir o puede iniciar o demandar la ejecución forzada de la obligación, obviamente la ejecución forzada por el equivalente dinerario, por el contravalor económico de la prestación, y le puede sumar además los daños y perjuicios sufridos. Pero también puede exigir una cosa equivalente, en caso de que lo hubiere, si una cosa que sea de la misma especie, por supuesto de la misma calidad, y además añadirle los daños y perjuicios que la conducta del deudor le produjo. Otro de los temas que tienen que ver con los efectos de las obligaciones de dar cosas ciertas entre las partes se relacionan con las mejoras. Durante el lapso que transcurre entre el nacimiento de la obligación y el momento en que el deudor deba entregarla, es decir, en el momento en que deba ser producida la tradición, la cosa también puede experimentar modificaciones intrínsecas en su estructura, que en este caso, a diferencia del supuesto anterior, que disminuían su valor económico, lo aumentan. Por eso decimos que es una situación completamente opuesta a la de los riesgos, que los riesgos incluyen la pérdida y el deterioro, recuerden. ¿Qué tipos de mejoras existen? Hay dos tipos de mejoras. En primer lugar, las naturales, y en segundo lugar, las artificiales. Las naturales, que en el Código Civil de Vélez se conocían como aumentos, son aquellos incrementos que la cosa recibe por hechos de la naturaleza, sin ningún tipo de intervención del hombre. Los supuestos de abulsión, por ejemplo, son mejoras naturales. En cambio, las mejoras artificiales son aquellas que sí provienen del actuar del hombre, y se pueden dividir en tres tipos: en mejoras necesarias, en mejoras útiles y en mejoras suntuarias o de recreo o de lujo. La mejora necesaria es la reparación que tiene que realizar el deudor para conservar de manera adecuada la cosa. Es una reparación indispensable para la conservación de la cosa. En cambio, la mejora útil es aquella que en realidad no es necesaria o no es estrictamente necesaria para que la cosa sea conservada adecuadamente, sino que va a producir, digamos, cierta comodidad o un beneficio a cualquier persona que ostente la posesión de la cosa. Por supuesto que este tipo de mejora va a aumentar también su valor económico. Y la mejora suntuaria es la de mero lujo, ¿sí? Por ejemplo, la instalación de un jacuzzi en una vivienda, en una casa, o si un deudor se obliga a entregar un automóvil, la instalación o el cambio de las llantas, ¿sí? Unas llantas de aleación, por ejemplo, sumamente costosas. Bueno, estas son mejoras simplemente de lujo, suntuarias. Un ejemplo de una mejora útil podría llegar a ser la instalación de gas natural en una vivienda. Eso es una mejora útil. O, por ejemplo, la instalación de un aire acondicionado. Un ejemplo de una mejora necesaria podría ser en el caso de la entrega de un automóvil, realizarle los servicios propios del kilometraje que tente el auto, o el cambio de filtro de aceite, ¿sí? Son todos ejemplos de este tipo de mejoras. Pero ¿cuál es el régimen que existe respecto de las mejoras? Con relación a las mejoras naturales, el deudor en este caso puede reclamar el mayor valor que esa mejora produce en la cosa. Se lo puede reclamar al acreedor. Pero si el acreedor no quiere, digamos, no acepta ese mayor valor que le está reclamando el deudor,
y se opone a ello, bueno, la obligación se va a extinguir sin ningún tipo de responsabilidad. ¿Qué pasa con las mejoras necesarias? En este caso, como las mejoras necesarias dijimos que son aquellas reparaciones propias de la conservación de la cosa, el deudor está obligado a realizar este tipo de mejoras, ¿sí? Porque recordemos que sobre él pesa el deber de conservar la cosa en el estado o en el mismo estado en que se hallaba al momento de contraer la obligación. Por lo tanto, no tiene derecho a ser reembolsado por los gastos que esa mejora, digamos, por los gastos que le irrogó realizar ese tipo de reparación. Las mejoras útiles en principio no son indemnizables, ¿sí? Incluso el acreedor tiene derecho de pedirle al deudor el retiro de la cosa. Incluso puede solicitarle además los daños y perjuicios que eso le ocasione. Pero en el supuesto de que el acreedor quiera conservar esta mejora útil, bueno, va a tener que, digamos, abonar el mayor valor que esta mejora le produce o le ocasionó a la cosa. Por último, el supuesto de las mejoras suntuarias o de lujo o de mero recreo tampoco son indemnizables por el acreedor, quien se puede oponer al retiro de la cosa si al retirarla se produce un daño a la cosa, ¿sí? En caso de que el acreedor quisiese mantener la mejora, bueno, por supuesto que va a tener que, digamos, reembolsar o va a tener que abonar el mayor valor introducido. En este caso, rige, por supuesto, el principio que veda el enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento sin causa, el enriquecimiento injusto. Pasemos al tema de los frutos. ¿Qué pasa con los frutos? ¿Qué son los frutos? Los frutos son objetos que un bien produce de modo renovable y no se altera, en este caso, la sustancia ni tampoco disminuye. Esto es lo que establece expresamente el artículo 133 del Código Civil y Comercial. ¿Cuál es el régimen de los frutos? Bueno, acá tenemos que distinguir, según se trate de frutos naturales, industriales o civiles. Los frutos naturales son los creados espontáneamente por la naturaleza, sin ningún tipo de intervención humana. Por ejemplo, los frutos vegetales de un árbol. Los industriales son aquellos que se producen por la intervención activa del hombre o por la cultura de la tierra, por ejemplo, la cosecha de trigo. Y los frutos civiles son las rentas que la cosa produce, por ejemplo, el precio de una locación o el interés del capital, etc. Pero ¿cuál es el régimen de los frutos? Bueno, hasta la tradición de la cosa, es decir, desde el momento en que nace la obligación hasta el momento del pago, hasta el momento en que el deudor deba entregar la cosa al acreedor, los frutos naturales, los industriales y también los civiles percibidos hasta ese momento le corresponden al deudor. Y a partir de la tradición, es decir, a partir de la entrega de la cosa, los frutos pendientes le van a corresponder al acreedor. ¿Qué efectos digamos, tienen este tipo de obligaciones de dar cosas ciertas con relación a los terceros? Les pregunto, ¿qué sucede si el deudor de una obligación de dar cosas ciertas para constituir derechos reales, de mala fe, se obliga con otras personas distintas al acreedor originario para cumplir la misma prestación? ¿Sí? ¿Qué pasa si el deudor, además de obligarse con un acreedor, también se obliga con otros, digamos, otras personas, terceros, respecto a la obligación, digamos, de la relación obligatoria originaria, a entregar la misma cosa? Por supuesto que en este tipo de situaciones se va a producir un conflicto entre todos estos acreedores que van a pretender el cumplimiento de la prestación, van a pretender la entrega de la cosa. Bueno, en este caso va a haber que distinguir
si se trata de bienes inmuebles o de bienes muebles, ¿sí? Y frente a la concurrencia de varios acreedores de buena fe y que han adquirido la cosa a título oneroso, el orden de prioridad o quien tiene mejor derecho respecto a los bienes inmuebles es, en primer lugar, el que tiene emplazamiento registral y tradición. En caso de que no se haya producido, digamos, ningún tipo de emplazamiento registral, le sigue el que tiene la tradición de la cosa. Si no se ha producido o no se ha hecho tradición de la cosa, va a tener preferencia o va a tener mejor derecho el que tiene el emplazamiento registral precedente. Y finalmente, si ninguno de estos supuestos se da, es decir, si no se ha hecho tradición de la cosa y tampoco se ha inscripto, no hay emplazamiento registral, el que tiene preferencia es aquel acreedor que tiene un título de fecha anterior. Esto lo establece expresamente el artículo 756 del Código Civil y Comercial. Respecto de los muebles, va a tener mejor derecho el acreedor que tiene emplazamiento registral precedente, siempre y cuando se trate de bienes muebles registrables. Si se trata de bienes muebles no registrables, tiene mejor derecho el que recibió la cosa, el que se le entregó la cosa, el que se le ha hecho tradición. Y finalmente, si no se produjo la tradición de la cosa, tiene mejor derecho, tiene prioridad aquel acreedor que tiene un título de fecha cierta anterior. Acá rige el principio, o es puesto, mejor dicho, es una consagración lógica del principio según el cual primero en el tiempo, mejor en el derecho. Pero ¿qué acciones puede llegar a tener o puede llegar a iniciar el acreedor que es frustrado justamente en su derecho? Bueno, contra el poseedor de mala fe, ¿sí? Aquel que, digamos, actúa sabiendo que la cosa había sido prometida a otro acreedor originario, es decir, conocía una obligación precedente, tiene el acreedor que se ha visto frustrado en su derecho una acción de nulidad de acto jurídico por objeto prohibido, justamente porque el acto jurídico celebrado entre el deudor y este acreedor de mala fe, este poseedor de mala fe de la cosa, digamos, el contrato fue celebrado justamente para perjudicar a un tercero. Por lo tanto, ese contrato es nulo. Y contra el deudor, obviamente, puede iniciar la ejecución forzada de la obligación por equivalente dinerario, más los daños y perjuicios que el incumplimiento de la prestación le haya producido. Pasemos ahora al último de los temas que teníamos planteados en esta clase, y que tiene que ver con las obligaciones de dar cosas ciertas, no ya para constituir un derecho real, sino para restituirla a su dueño. La entrega de la cosa en este supuesto no está destinada justamente a constituir un derecho real sobre ella, sino que la finalidad es otra, es la de restituirla a quien es su dueño. En el supuesto que vimos anteriormente, ¿sí? En las obligaciones de dar para constituir un derecho real, el dueño de la cosa, en general, o en la inmensa mayoría de los casos, es el deudor. En cambio, en las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirla al dueño, quien es el dueño, o quien reviste la calidad de dueño, justamente no es el deudor, sino que es el acreedor. Pasemos a estudiar los efectos que produce este tipo de obligaciones entre las partes. Antes de ingresar en el estudio de los efectos, me parece apropiado representar este tipo de obligaciones a través de un ejemplo. Un ejemplo típico de una obligación de dar una cosa cierta para restituirla a su dueño es la que tiene el locatario con el locador una vez que vence el contrato de locación, es decir, el contrato de alquiler. Cuando vence el contrato de locación, el locatario tiene la obligación de restituir la cosa que ha sido locada.
¿Y a quién le restituye la cosa que ha sido locada? Bueno, en la inmensa mayoría de los casos, se la restituye a su dueño. Por eso, este tipo de obligación de restitución de la cosa que tiene el locatario frente al locador es una obligación de dar cosa cierta precisamente para restituir a su dueño. ¿Qué pasa con los riesgos en este tipo de obligaciones? Comencemos con la pérdida. La pérdida no imputable al deudor, bueno, genera la extinción de la obligación. Y esa obligación se extingue sin ningún tipo de responsabilidad. Ahora, si la pérdida de la cosa se produce por una causa que es imputable al deudor, acá la obligación de dar para restituir modifica su objeto y se convierte en la de entregar el contravalor dinerario de la prestación originaria, más los daños y perjuicios que, digamos, esa conducta del deudor le produjo, le ocasionó, le acarreó al acreedor. ¿Sí? ¿Qué es esto de que la obligación mutua modifica su objeto? Bueno, es en rigor la ejecución forzada de la obligación por equivalente dinerario. ¿Sí? Es reclamar el contravalor pecuniario de la prestación. ¿Por qué? Porque, digamos, la ejecución forzada en especie ya no va a poder ser cumplida, justamente porque se produjo la pérdida, la destrucción total de la cosa. ¿Qué pasa con el deterioro? Lo mismo, si el deterioro no es imputable al deudor, bueno, este tendrá que restituir la cosa en el estado en que se encuentra, es decir, deteriorada, sin ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque ese deterioro se produjo por una causa ajena, por un caso fortuito. Pero si este deterioro se produce por su culpa, si es imputable al deudor, el acreedor puede recibir la cosa, o una cosa equivalente, si la hubiera. En ambos casos, además, puede reclamar los daños y perjuicios. Con las mejoras sucede algo similar a lo que sucedía en las obligaciones de dar para constituir derechos reales. ¿Qué pasa con las mejoras naturales? Bueno, las mejoras naturales nunca son indemnizables por el acreedor. ¿Por qué? Porque recuerden que el principio general que dice que tanto los aumentos, las mejoras, las pérdidas y los deterioros perjudican y benefician al propietario, al dueño de la cosa. Por supuesto que frente a una mejora producida por un hecho de la naturaleza, quien se va a ver beneficiado es el acreedor, por lo tanto no va a poder indemnizar al deudor respecto de eso. ¿Qué pasa con las mejoras necesarias? Bueno, en este caso sí son indemnizables. ¿Por qué? Porque es una mejora que se introduce en una cosa cuya propiedad es del acreedor. ¿Sí? Y en este caso el deudor tiene derecho a reclamar el costo de la mejora al acreedor, excepto si el deudor es un poseedor de mala fe. Supongamos que, en el ejemplo del contrato de locación, para, digamos, poder graficarlo, el locatario, una vez vencido el contrato, no restituye la cosa a su dueño, ¿sí? Y sigue teniendo la tenencia del inmueble, supongamos de un departamento. Bueno, el acreedor, ¿sí? El propietario, va a tener que iniciar un juicio por desalojo, para que, digamos, a través de una sentencia de condena, se produzca el lanzamiento o el desahucio del deudor. A partir de la notificación de la demanda de desalojo, bueno, por supuesto que el deudor, digamos, el que detenta la cosa es un poseedor de mala fe. Por lo tanto, si en el interín en que debía entregar la cosa y no la entregó, por ejemplo, desde el momento en que venció el contrato y debía restituir la cosa a su dueño, hasta el momento en que entrega la cosa, como consecuencia, por ejemplo, del juicio de desalojo que le inició el acreedor, realiza una mejora necesaria, podría ser la reparación de una pérdida o de una filtración en el inmueble, esa mejora necesaria no es indemnizable.
¿Por qué? Porque es un poseedor de mala fe. Respecto a las mejoras útiles, bueno, son indemnizables solo hasta el mayor valor que la cosa adquiere, ¿sí? Siempre y cuando el deudor sea de buena fe. Y respecto de las mejoras suntuarias, en este caso no son indemnizables. Y el deudor, en todo caso, podrá retirarla, siempre y cuando no dañe con este retiro a la cosa. Pero si el acreedor quisiera conservarla, supongamos en un inmueble, en un departamento, el locatario instala un jacuzzi en el departamento, y el acreedor pretende mantener esa mejora, obviamente es una mejora de lujo, bueno, va a tener que abonar el mayor valor que el jacuzzi representa en su departamento, ¿sí? En el inmueble. Reitero, si el acreedor quisiera conservar una mejora suntuaria, deberá abonarle al deudor el mayor valor que esa mejora le produce a la cosa. ¿Qué pasa con los frutos? Acá tenemos que distinguir si se trata de un deudor que es poseedor de buena fe o si es un deudor que es poseedor de mala fe. El deudor de buena fe va a ser suyo los frutos naturales, los industriales y los civiles que haya percibido hasta el momento de la restitución. Hasta el momento de la restitución, los frutos percibidos le corresponden al deudor. Pero a partir de ese momento, es decir, a partir del momento de la restitución, los frutos pendientes le corresponden al acreedor. El deudor de mala fe, en cambio, debe los frutos percibidos, los pendientes y aquellos que por su negligencia o por su culpa la cosa hubiera dejado de producir. Pasemos a los efectos de las obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño, pero con relación a terceros. En este caso también es posible que el deudor de una obligación de dar una cosa cierta, que tiene que ser restituida a su dueño, pueda constituir otra obligación de entregar esa misma cosa a un tercero. Y en este caso también se produce un conflicto entre el dueño de la cosa, ¿sí? Quien es el acreedor a la restitución, y el tercero que reclama su entrega. Tenemos entonces que distinguir cuando concurren varios acreedores, pero ninguno de estos acreedores tiene la posesión de la cosa, porque todavía no se ha hecho entrega, ¿sí?, de la cosa. En este caso, obviamente, va a ser preferido el acreedor que es el dueño, ¿sí? Las obligaciones que eventualmente pueda haber asumido el deudor a la restitución con relación a terceros sobre un bien que no es de su propiedad, sino que es del acreedor, son inoponibles al dueño de la cosa, independientemente si se trata de una cosa mueble, y más aún si se trata de una cosa inmueble, ¿sí? Y acá el artículo 759 justamente dispone quién tiene mejor derecho. Y este artículo dice, si quien debe restituir se obligó a entregar la cosa a más de un acreedor, el deudor debe entregarla al dueño, previa citación fehaciente a los otros que la hayan pretendido. En definitiva, en este caso, el deudor, ¿a quién debe de entregarle la cosa? Bueno, tiene que entregársela al dueño. Ahora, ¿qué pasa si se ha hecho entrega de la cosa? Si hay un acreedor que tiene la posesión de la cosa, uno de estos terceros acreedores a los cuales se le ha otorgado la posesión. Respecto de los bienes muebles no registrables, tiene preferencia el tercero de buena fe y a título oneroso a quien se le hizo la traición de la cosa, siempre y cuando la cosa no sea robada ni perdida, ¿sí? En este caso, si el deudor a la restitución entrega la cosa a quien no debe, a quien en vez de, digamos, a quien es el acreedor a la restitución, se la entrega a un tercero,
y este tercero es de buena fe y adquirió la cosa a título oneroso, bueno, tiene preferencia este tercero frente al acreedor originario. En cambio, si es de mala fe, el acreedor puede reivindicar la cosa, o puede iniciar una acción de reivindicación para recuperar la cosa. Recuerden que, digamos, una de las características que tienen los derechos reales es el ius preferendi y el ius persequendi, es decir, que pueden perseguir la cosa en manos de quien la tenga, quien es el titular de un derecho real. Y con relación a los bienes registrables, el acreedor tiene acción real contra cualquier tercero que tenga la cosa en su poder, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie puede transmitir un derecho mejor a otro, ni más extenso que el que tiene. ¿Y cuáles son las vías judiciales que puede intentar el acreedor frustrado en su derecho? Bueno, el acreedor, digamos, a la restitución que vea frustrado su derecho, por ejemplo, porque se trata de un tercero que adquirió la cosa a título oneroso y es de buena fe y es preferible respecto suyo, bueno, este acreedor solamente le va a quedar, digamos, la vía judicial de los daños y perjuicios, ¿sí? Puede reclamar al deudor la reparación integral del daño sufrido. En estos casos se aplica, digamos, plenamente los principios generales de la responsabilidad civil. Bueno, hasta acá los temas que teníamos asignados y que teníamos que ver en esta clase. Les agradezco por su atención y seguramente nos veremos en un próximo encuentro. Muchas gracias.